Esta oportunidad quiero compartir con ustedes acerca del tema el origen de la iglesia cristiana. Soy Nehemías Lapa, pastor de la iglesia Canaán, filial Guayabal de las Asambleas de Dios, y esto es A la Luz de la Biblia. En Hechos capítulo 1 y versículo 8 dice la palabra del Señor: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esta fue la última de las últimas palabras, las últimas recomendaciones, encomiendas que Jesús le dio a sus discípulos. Pero antes de esto, allá en San Lucas, capítulo 24, versículo 49, leemos el versículo donde Jesús les había ordenado a sus discípulos quedarse en Jerusalén, o sea, que no saliesen hasta que fuesen investidos del poder de lo alto. Lucas 24, 49, el Señor les dijo: he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Este acontecimiento lo vemos en el libro de los Hechos, capítulo 2 y versículo 1 en adelante, donde dice la palabra del Señor: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y el versículo 4 dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Vemos que después de este mover del Espíritu Santo en el aposento alto, los discípulos que no se habían movido de Jerusalén, que habían estado orando en el aposento alto, aquí son movidos por el poder del Espíritu Santo. Algo sobrenatural cayó sobre ellos. Evidentemente fue el poder de lo alto, y los mueve a predicar. Uno de ellos, que fue el apóstol Pedro, más sobresaliente en todo esto, vemos que se para frente al pueblo en aquel tiempo. Recordemos que era una fiesta judía en aquel momento. Habían visitantes de todas partes que les habían oído. Así que Pedro aprovecha para predicar esta palabra y se para ante el pueblo a predicarles de Jesús, el Jesús que habían crucificado anteriormente. Y cuando escuchan predicar a Pedro, la gente se compungió en el corazón. La gente sintió el toque de Dios en su corazón, y arrepentidos en su corazón, en su alma, dicen: hermanos, ¿qué haremos para poder recibir el perdón de Dios? ¿Qué haremos para quitarnos esta culpa de nosotros? Y Pedro, usado por el Espíritu Santo, dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Esto lo encontramos en Hechos capítulo 2, versículo 37 y 38. Vemos entonces que lo que ha surgido aquí es el nacimiento de la iglesia. Antes de este episodio no se hablaba de una iglesia cristiana, de una iglesia fundada por el Espíritu Santo o por el Señor Jesucristo, sino a partir del capítulo 2 de los Hechos. La Biblia dice más adelante que comenzaron a predicar. Los hermanos iban predicando por Samaria, los hermanos fueron predicando en diferentes partes de Jerusalén, porque el Señor les había ordenado. En el primer versículo que leímos: me serán testigos en Jerusalén, la ciudad actual, la ciudad donde ustedes viven. Tienen que ser testimonio aquí en Jerusalén. Entonces vemos que el nacimiento de la iglesia es en la ciudad de Jerusalén. Ojo con esto, no fue en Roma, porque los apostólicos romanos, esta iglesia apóstata, le han hecho creer a la gente que la primera iglesia, o la iglesia que fundó Jesús, está en Roma y que el Señor fundó. Nunca Jesucristo ni Pedro
estuvieron en Roma. Nunca. Recordemos que a Roma solamente fue el apóstol Pablo y se dejó llevar para allá como una estrategia para hablar de Jesús a los hermanos judíos que vivían en Roma, para poder afirmar la fe de ellos, para poder fortalecerles la fe de los hermanos. Pero Pedro ni Jesús nunca estuvieron en Roma. La iglesia nació en Jerusalén. Y recordemos que los hermanos, por ejemplo, Pedro, cuando iba a las misiones a establecer iglesias, a predicar el evangelio junto con Bernabé, después con Silas, con Timoteo, con Marcos, con los diferentes hermanos, recordemos que Pablo, su punto de partida era o Jerusalén o Antioquía de Siria, que eran dos sedes principales que la iglesia tenía para reunirse, para traer los reportes, para poder reunirse todo el concilio de hermanos, de líderes de la iglesia en aquellos lugares. No era en Roma, no era en Italia, no era en la sede que hoy se llama la sede de San Pedro o el Vaticano. No es así, señores. La iglesia de Cristo, de hecho, debe ser una iglesia santa, una iglesia purificada en la sangre de Cristo, una iglesia que se guarda en su corazón de las contaminaciones del mundo, del pecado de la carne, se guarda de toda obra mala, de la idolatría, se guarda de todas las cosas que ofenden a Dios. Si usted ha sido engañado porque le han hecho creer que esta es la verdadera iglesia y que usted debe de permanecer aquí porque ahí nació usted, porque sus padres lo criaron ahí, error. Usted no debe seguir el ejemplo de sus padres, aunque ellos hayan sido engañados. Usted no debe seguir engañado. Usted debe entender a la luz de la Biblia. Usted no debe dejarse llevar por los pensamientos de sus padres, sino por la palabra misma del Señor que le es predicada. Usted puede leerla. Amigos, vivimos en tiempos modernos, en tiempos donde la tecnología, la ciencia ha avanzado. Usted puede buscar escritos fidedignos, escritores fidedignos. Y para empezar, la Biblia, la palabra de Dios, que le hará entender que a la luz de la Biblia, la verdadera iglesia de Cristo nació en Jerusalén por hombres completamente santos, hombres que se guardaron para Dios, que se apartaron del pecado del inmundo y quisieron servir a Dios. De hecho, la palabra cristiana viene siendo como un gentilicio, porque cristiano desciende de la palabra de Cristo, un seguidor de Cristo, uno que quiere hacer la voluntad de Cristo, uno que sigue a Jesucristo. Ese es un cristiano. Ahora, curioso que nunca el Señor dio una referencia a la iglesia en Roma. Si la iglesia hubiese nacido en Roma, si la iglesia de Cristo fuese la iglesia romana, el Señor hubiese hecho una referencia, pero nunca el Señor se refirió a la iglesia de Roma, ni los apóstoles siquiera. En Hechos capítulo 11 y versículo 26, dice la palabra, y se congregaron ahí todo un año. ¿Dónde? En Antioquía de Siria. Y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Hechos 11, 26. Luego, en Gálatas capítulo 2, versículos 7 y 10. Quiero mencionar esto porque es importante. Dice el apóstol Pablo, escuche esto. Dice, antes, por el contrario, dice Pablo, vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. Escuche, porque digo esto porque la iglesia apostólica romana le han hecho creer a la gente que Pedro fue el primer papa. Ojo con esto. Pedro se le había encargado el ministerio de la circuncisión, o sea, predicarle a los judíos. A los judíos. ¿A quién se le encargó el ministerio de la incircuncisión? O sea, el ministerio a los gentiles fue a Pablo, no a Pedro. Entonces, hay un error ahí para a usted que le han enseñado mal. Dice Gálatas 2:8, el siguiente versículo dice, pues el que actuó, dice Pablo, en Pedro para el apostolado de la circuncisión, dice acá el apóstol Pablo, actuó también en mí para con los gentiles. O sea, el que me puso a mí como apóstol de los gentiles. El versículo 9 dice, y reconociendo la gracia que me había sido dada, dice Pablo, escuche, Jacobo, Cefas y Juan,
que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. ¿Quiénes? Jacobo, Cefas, que era Pedro, y Juan, columnas de la iglesia cristiana. Solamente nos encargaron, nos pidieron, dice el apóstol Pablo, que nos acordásemos de los pobres, lo cual procuré hacer con diligencia. Esto lo encuentra en Gálatas capítulo 2, versículos 7 al 10. Entonces, ¿hay error ahí? Por supuesto que sí. Nunca Pedro fue puesto por el Señor como un papa, no. De hecho, fue puesto solamente para que predicase el evangelio a los gentiles, a los judíos. Fue puesto como apóstol de los judíos. ¿A quién se encargó a los gentiles? Al apóstol Pablo. Él sí. Ahora, lo último que quiero mencionarle, es acerca de las cartas del libro de Apocalipsis, precisamente los capítulos 2 y 3, las cartas a las iglesias de Apocalipsis, la iglesia de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, de Sardis, de Filadelfia, de la Odisea. Por ejemplo, a la iglesia de Éfeso, donde el Señor le dice que ha perdido el primer amor, la reprende porque ha perdido el primer amor. A la iglesia de Esmirna, el Señor no la reprende porque es una iglesia que se ha guardado, es pobre, pero es rica en Cristo. A la iglesia de Pérgamo la reprende porque mantienen la doctrina de Balaam, que pone tropiezo a los hijos de Dios. A Tiatira la reprende porque tolera a la doctrina de Jezabel, que perturba, hace fornicar a los hombres y hace comer cosas sacrificadas a los ídolos. A la iglesia de Sardis, que tiene nombre que vive, está muerta, el Señor la reprende. Luego a la iglesia de Filadelfia, que el Señor la halaga, le dice, he puesto una puerta abierta delante de ti. Y a la iglesia de la Odisea la reprende porque no es ni fría ni caliente. No hay referencia a la iglesia en Roma, ninguna referencia. Mis amigos, usted que ha sido engañado con esta doctrina, vuélvase a Cristo. Usted necesita conocer a Jesús. A la iglesia de Roma solamente se le hace una referencia en los capítulos 17 y 18 de Apocalipsis, pero esta referencia es una referencia de juicio. En el capítulo 17 de Apocalipsis encontramos la condenación de la gran ramera. ¿A quién hace referencia? A la iglesia romana, a la iglesia apostólica y romana, católica, entre comillas. Y en el capítulo 18 vemos la caída de la ciudad de Babilonia. Mi amigo, algo importante que usted debe saber: la iglesia de Cristo es una iglesia que está plenamente confiada en su salvación. Creemos que Cristo vendrá un día a levantar a sus escogidos, a los que hemos creído en Él, a los que vivimos para Él. Si usted tiene esa seguridad, usted tenga la seguridad que es un hijo de Dios y que se va con Cristo. Pero si usted no está seguro de su salvación, porque la gente que es miembro de esta iglesia apostólica y romana, cuando se les pregunta acerca de esto, dicen, no sé si voy a ser salvo, solo Dios lo sabe. Usted no tiene seguridad de su salvación. Cuidado con esto. Usted necesita conocer a Cristo, porque los verdaderos cristianos esperamos a Cristo en cualquier momento, que Él venga a levantarnos de esta tierra, porque vivimos una vida de santidad o procuramos vivir una vida de rectitud delante de Dios. Los discípulos, los hermanos de la iglesia primitiva, esperaron al Señor hasta el último momento y lo siguen esperando en la tumba, pero siguen esperando su venida. Murieron esperando su venida. Si usted no espera a Cristo o no está seguro de eso, necesita conocer a Jesús. Dios me lo bendiga. Nos vemos en un próximo video.